Amigos y aficionados de Auténticos Tigres, los saludo fervorosamente a todos ustedes en la primera edición del podcast llamado Rugido Auténtico, donde pues aquellos invitados que aquí se postren contarán su historia, su trayectoria deportiva y también todo lo que pasa en la vida de los protagonistas de esta gran institución. Y el día de hoy pues hemos decidido abrir con broche de oro con alguien, o el protagonista de esta institución, Auténticos Tigres, el coach Juan Antonio Zamora. Coach, bienvenido a Rugido Auténtico. Muchas gracias por la invitación a este primer programa que bueno, llevamos tiempo tratando de echarlo a andar y hoy en día pues estamos en un bonito locación, en un programa que estoy seguro que va a tener mucho futuro y mucha proyección para todos los relacionados con el fútbol americano y excelente, primero Dios, esto va a ser, como decimos, un buen golpe, claro, en la producción y en todo lo que es el programa. Gracias. Sí, hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y esto pues ese viene siendo el fútbol americano. Pero bueno, coach, para empezar con broche de oro, hablar de la historia o la trayectoria deportiva de alguien que ha dado su vida por esta universidad, creo que parte siempre desde el inicio de sus pininos en este deporte. Nos gustaría que nos platicara un poco acerca también del entorno de su infancia, cómo se da el acercamiento con el fútbol americano. Claro, bueno, creo que como a muchos nos puede pasar, el fútbol americano es una salida para esos niños que a veces no hayan algún deporte en específico. Digo, hoy en día nos pasa así con nuestros hijos, andamos buscando diferentes disciplinas que le den formación y en mi caso fue algo similar. Mis papás vivíamos muy cerca de un club aquí en Monterrey, en la antes llamada FAIM, que se llama Vikingos del Fraccionamiento Leonardo Reyes. Yo vivía a una cuadra y en mi infancia mi padre participó, es abogado y participó con el equipo de la Facultad de Derecho y traía ese cariño por el fútbol americano, ¿no? Entonces, inicié muy pequeño, inicié a los 4 años, te repito, yo vivía a una cuadra del club, entre que era inquieto y entre que no hallaban qué hacer conmigo, pues me pasaban al fútbol soccer, me pasaban al americano, me pasaban al béisbol y la realidad es que practiqué varios deportes en mi infancia, inclusive nadé, jugué básquetbol. Pero a final de cuentas te vas perfilando y creo que eso nos pasa a muchos de los que hacemos o practicamos varios deportes, te vas perfilando hacia uno en especial y cuando llega un momento no tienes que decidir, ¿verdad? Es imposible poder practicar 2, 3 deportes de alto impacto o de alto rendimiento a la par. No digo que no se pueda, en Estados Unidos hay quien lo hace y hay quien les llegan ofertas académicas para profesional, inclusive a la hora de buscar una beca colegial por 2 o 3 deportes, por béisbol, por americano, por lucha, por track, y a final de cuentas, pues bueno, es una cultura muy grande, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo empecé a los 4 años en Club Vikingos y empezamos, digo, obviamente como muchos niños, y lo he platicado en muchos lados, un poquito al inicio como que empujones, digo, el fútbol por la naturaleza es un deporte de contacto, es un deporte hasta cierto punto de golpe, si lo queremos llamar así, y hace 30 años pues mucho más, ¿no? Sí, Hoy en claro. día Ya está más mucho. regulado, las reglas ya son diferentes. Sí, creo que se romantiza mucho y lo escucho de muchos amigos que lo practicaron y al grado de decir, oye, pues ya no los pueden ni tocar. Sí, claro. Pero al final de cuentas los que estamos dentro y vemos los problemas que se generan por ese uso desmedido de la fuerza o del casco, del cuello, sabemos que es algo en pro del fútbol, ¿no? Y al final de cuentas sí lo romantizamos, sí somos de un fútbol de mucho contacto, pero creo que lo que está pasando a nivel profesional, colegial, es algo muy bueno, ¿no? Para el fútbol. Pero bueno, el caso es que ese romanticismo hay que ser pues muy realistas y creo que a final de cuentas es algo bueno lo que le está pasando al fútbol americano. Pero bueno, decía que al ser un deporte de contacto, un deporte de golpe, pues no todos los niños lo reciben bien. Entonces, honestamente, no me gustaba mucho el fútbol americano a mi corta edad. Era difícil. Yo sabía, digo, te encontrabas niños bien grandes. Obviamente el contacto, pues si no lo sabías absorber, dolía, lesiones, excusas. Y al inicio yo sí recuerdo, y lo platicaba con mis padres hace algunos años, yo ponía muchas excusas. O sea, aunque yo vivía en una cuadra y todos mis amigos de la cuadra y la colonia jugaban, yo al principio no me gustaba y lo hacía más por jugar con mis amigos que por una pasión. Por una pasión. Pero sí recuerdo precisamente ya alrededor de los 9, 10 años donde ya era un cariño y donde ya era un amor, donde ya aprendía a absorber los golpes, aprendía a quitar, aprendía a lanzar la pelota, aprendía a muchas cosas que le vas agarrando y vas haciendo ese clic, ¿no? Como bien decimos, te vas enamorando del deporte, de la disciplina. Y es alrededor de los
10 años donde yo ya recuerdo que yo ya pedía jugar fútbol, o sea, ya decía, mamá, ¿cuándo empieza otra vez? No, pues tal fecha. Bueno, pues ya quiero ir. Y es fecha, ¿no? Es fecha que me apasiona, que me encanta, que ya no estamos como cuando éramos niños, ya no estamos equipados, pero el estar ligado ahora en esta parte del ser coach, pues algo que me tiene muy apasionado el día de hoy. Coach, una cosa que mencionó ahora mismo que es muy importante, creo que es la tendencia de practicar varios deportes y también tener la oportunidad de tener una oferta académica en cada uno de ellos. Pero lo que me parece interesante es que, por ejemplo, hoy en la NFL se repite mucho que hay jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar béisbol y demás. Y creo que esto es importante saberlo desde su posición porque usted fue quarterback. El 90% casi del deporte del béisbol es de lanzar. ¿Qué tan beneficioso fue para usted esto, de la transición del béisbol en su formación como jugador de fútbol americano? Mira, todos los deportes te dan ciertas habilidades. Hoy en día hay mucha literatura en Estados Unidos donde los niños son multisport o vaya, múltiples actividades les pueden dar un mejor futuro y no con esto de que puedan tener 3 ofertas académicas de 3 deportes. Pero a final de cuentas, el producto final, si le queremos poner un producto final, vamos a ser realistas. El poder obtener una beca colegial, ya a nivel profesional ya es una estadística habla de 1 en 100,000 los que van a llegar. Pero a nivel colegial hay muchas ofertas. Si ponemos el producto final, como llegar a obtener una beca colegial en Estados Unidos o en México, donde tú quieras, hablas que tu producto final tiene que tener ciertos valores agregados. Y esto me refiero, pues que un jugador sea muy sincronizado, tenga buena habilidad, tenga buena agilidad, sepa lanzar el balón, sepa correr, sepa esquivar golpes, sepa recibir la bola, sepa taclear. Y esos valores te los va dando a veces otros deportes y no el fútbol americano como tal. Entonces, al final del día, ¿qué vas a tener si tú tienes un niño multideportes que practicó básquetbol con una gran agilidad en una corta distancia, béisbol en muchas habilidades motrices a la hora de poder tirar, correr, barrer, brincar, natación con una fortaleza en tu cuerpo, en tu abdomen, en tus piernas? Entonces vas dándole a ese niño muchos valores agregados que al final del día el niño tiene que elegir algo. O sea, el niño no va a poder decir, voy a agarrar una beca colegial y voy a nadar los lunes y voy a correr los martes track y los miércoles me voy a equipar. Es imposible. Entonces al final del día el producto final pues va a estar más completo. Entonces hoy en día yo siempre lo digo a nuestros hijos, démosle esa oportunidad de conocer más deportes y no nos enfermemos en decir, mi papá jugó fútbol, yo jugué fútbol y mi hijo solamente va a jugar fútbol y no va a jugar ningún otro deporte, porque le estamos quitando una oportunidad a nuestro hijo de poder tener otras habilidades que a lo mejor el fútbol no le va a dar, pero sí se lo va a dar el deporte que tú quieras, por decir algo el básquetbol, por decir algo el fútbol americano obviamente, o alguna disciplina individual. Entonces yo soy de los que creo que el ser un niño multisport es algo benéfico para él, no por pensar en una beca, pero sí por pensar en que las habilidades de los niños van a ser mayores a lo largo del tiempo de un niño que solo practicó un deporte. Coach, en su caso, con su familia, ¿cómo fue lo que menciona de que los introducen a los deportes simplemente para mejorar las habilidades motrices o simplemente fue porque viene de una gran familia de jugadores de americano? Hablando de mi familia, de mis padres. Sí. Mi papá jugó americano muy poco, honestamente. Mi mamá practicó el béisbol, pero sí en el fondo es una familia que le gusta el deporte, es una familia que nos sentábamos a ver la NFL los fines de semana, que había fútbol y mi padre sí podía nos llevaba al estadio a ver a Tigres, a ver a Rayados, que íbamos a ver a los Sultanes. O sea, sí veníamos de una familia donde el deporte era algo primordial y algo que nos gustaba mucho, y al final del día pues fue una pasión para mí. Digo, hoy en día veo, como voy a ver al gran equipo de Fuerza Regia, voy a ver a Sultanes, voy a ver a Tigres, me siento los domingos también si juega Rayados, veo la NFL, trato de que mi tiempo sea dirigido al deporte, obviamente sin descuidar todo lo demás alrededor de él. Pero para mí fue fácil porque pues, yo lo vi en mi casa, o sea, no, también obviamente como cualquier joven, pues te gusta la fiesta y te gusta salir y te gustan los 15 años, pero muchos compañeros míos se quedaron en esa etapa y siendo unos grandes atletas, siendo los mejores del equipo, llegó esa etapa complicada, y digo complicada entre comillas, donde empiezan las fiestas, donde empiezan los 15 años, donde empiezan las reuniones y decían, pues yo no quiero esto, yo prefiero irme a convivir, y es válido también. Empiezan a descuidar la disciplina, por así decirlo, hay un descarrilamiento de la misma. Pero es bien válido, la verdad,
porque a final de cuentas es lo que ellos quieren para su vida, ser una persona social, una persona que pueda pasar un rato, muy agradable con sus amigos, que pueda hacer, ¿por qué no?, el poder vivir esa etapa bonita que todos la vivimos, pero obviamente sin descuidar todo lo que está alrededor. Pero si en tu casa no tienes un ejemplo de familia o de padres deportistas, o tu hermana o tu hermano mayor, pues va a ser muy fácil que te vayas a esas otras, pues digamos, actividades que te vas enfrentando en tu vida. Pero en mi caso no fue difícil. En mi caso, como yo vivía viendo deporte, como a mis padres, aparte se me olvidó decir, mi papá era árbitro de fútbol americano, entonces yo iba a los estadios cuando a él le tocaba arbitrar a auténticos Tigres, a Borregos y a equipos del norte del país. Pues para mí no fue complicado, pero a final de cuentas entiendo que pues no todos tenemos el mismo contexto en la familia. Claro, es diferente para todos ellos. Bueno, coach, empieza en el Club Vikingos, se forja como quarterback. ¿Cómo se da también esta entrada a la preparatoria? Tengo entendido que jugó en la preparatoria número 2. ¿Cómo se da esa invitación a jugar en el equipo? ¿Usted entró, hizo prueba? ¿Cómo fue? Mira, la realidad es que mi equipo no éramos los más ganadores, batallábamos para ir ganar una temporada exitosa y muchas veces no te voltean a ver cuando tu equipo no tiene este aparador, donde no tiene esa... Digo, a lo mejor hoy es más fácil porque hoy en día pues todos te transmiten un juego, Claro. todos las redes sociales te exponen inmediatamente. Si de repente tú haces una gran jugada, la red social te expone, pues no localmente, internacionalmente. Obviamente hoy en día es más fácil llegar a esos jugadores talentosos. En mi tiempo, pues estoy hablando de los 90s, yo estudié en la preparatoria en el 97, pues no te transmitía a nadie. Obviamente el salir en el periódico allá a las 1000 era un logro grandísimo. Entonces, digamos que no teníamos el aparador de otros equipos, yo fui solo a tocar la puerta Prepa 2. Okay. Por mi zona donde vivía con mis papás, perdón, no tenía mucha opción más que la preparatoria 2 o la preparatoria 15 Madero, la 9, la 9, la 15 Madero, la 2, pero en ese momento la 2 pasaba un gran momento. Llegaban los campeonatos, ganaban, y obviamente uno visualizaba a la 2 un paso arriba de todas las preparatorias de la universidad. Entonces yo fui solo, literal yo fui solo. Yo recuerdo el coach Edgardo Sánchez, en paz descanse, que trabajó aquí con nosotros hasta el último día de su muerte. Cuando lo conozco le digo, coach, soy fulanito. Él no me conocía. Soy quarterback de Vikingos y conocía a muchos vikingos anteriores. Tú jugaste con Juan, con Pedro, con Luis. No, pues sí los conozco, pero pues no juego con él. Bueno, tú repórtate a tal hora y nos vemos. Y la realidad es que yo fui a tocar la puerta. Claro, como le digo a mis jugadores, pues la puerta te la abren. El chiste es que no desistas, que persistas y que pues hagas lo que está en ti para poder lograr un lugar. Y gracias a Dios me fue muy bien. Gracias a Dios logré jugar en novatos, jugué un par de veteranos, campeonamos algunos años. Gracias a Dios siempre tuve la fortuna de poder jugar de titular. Y a raíz de ahí pues ya empiezo a recibir la invitación para un eventual, lo que ahora tenemos aquí en el programa, que es la juvenil, donde pues creo que fue ese parteaguas para mí, donde me encontré con grandes amigos, con mucho talento y que hoy por hoy lo sigo frecuentando. Coach, y hablando de esta también invitación posterior a Auténticos Tigres, ¿cómo se da pues esa transición? Sabemos que hay una transición en cuanto a entrenamientos de la preparatoria, ahora a las facultades y luego de las facultades a la categoría juvenil. ¿Cómo fue también ese acercamiento, esa invitación para formar parte del equipo? ¿Fue igual por el sí, coach? Es muy similar a lo que pasa hoy en el programa. Vamos viendo el talento, lo vamos tratando de que no se nos vaya a perder, acorralando, ¿dónde está fulanito? Está en tal prepa, ¿dónde está manganito? Está en tal prepa, y le vamos dando un seguimiento. Así pasó con nosotros, quedamos campeones, la novatos 97 y luego la veteranos 98, la veteranos perdimos por el 98 y ahí recibimos una invitación de los coaches: vénganse a juvenil, vénganse a probar, ustedes 20 o ustedes 30, vas, te pruebas, te va bien, no te va bien, unos para afuera, unos se quedan, y ahí logro jugar un Tigres juvenil 98. La diferencia del tiempo donde yo jugaba, la diferencia actual es que anteriormente pues jugabas ahorita y luego ibas y jugabas a la prepa y luego regresabas a juvenil y luego te ibas a la facultad y luego regresabas a intermedio. Entonces te la pasabas jugando todo el año. Nunca terminaba el americano para ustedes. Y nunca le dedicabas un tiempo a tu cuerpo. Okay. O sea, nunca te dedicabas a poder meterte a una pista, a poder meterte a un gimnasio, a poder meterte a trabajar tu físico
y estar bien preparado. Esto unado también a los estudios, el equilibrio Claro, estudiantil con lo deportivo, creo que también por ello descuida un poco su Todo cuerpo. lo que estamos platicando del tema de la prepa para acá era parte estudiar. Claro. Y era parte pasar materias, y era parte aprobar tus avances académicos para poder jugar. Eso por default está implícito. Pero a final de cuentas era jugar todo el año. Entonces, ¿qué pasaba? Y eso lo identificamos rápidamente, y no yo, digo, de hace años que el programa sí lo hace, pues que los jugadores físicamente, y no digo todos, la gran mayoría, empezaba a trabajar las pesas y la pista hasta su segundo año de Liga Mayor, hasta los 20, 21, 22, y jugando 5 años, pues te quedaba muy corta poco la temporada. Entonces, hoy en día ya llegan chavitos de juvenil, y lo digo abiertamente, sumamente preparados, que pueden competir con los jugadores de Liga Mayor en el tema de las pesas, que pueden competir a la hora de correr las 40 yardas en la pista, y los que no, les quedan 4 o 5 años para trabajarlos y estar mejor preparados en algo tan valioso como es, pues les digo yo, ¿no? Su seguro de gastos médicos, porque si no estás bien físicamente, pues vienen las lesiones, y pues se te va acabando el tema deportivo. Se acaba la Pero, carrera. a final de cuentas, vienen las invitaciones, posterior viene la invitación a Tigres Intermedia, decido estudiar ingeniería, y todo esto yo iba jugando en todos lados, ¿no? Y me refiero en prepa 2, en juvenil, regresé a la facultad de ingeniería, regresé a intermedia, regresé a la facultad de ingeniería, hasta que ya jugué una última intermedia, jugué Liga Mayor, y ahora sí ya venía el descanso, entre comillas, que era un tema de pretemporada para poder trabajar en el gimnasio. Coach, también una cosa de la que quería hablar, haciendo un paréntesis en su carrera ya en Liga, antes de hablar del debut en Liga Mayor, me gustaría hablar un poco de esto que hablan de la transición de los entrenamientos de una categoría a otra, pero hablarlo desde la evolución deportiva, desde que usted jugaba, ahora siendo coach. Creo que ahora mismo la esencia del juego mismo demanda un juego mucho más rápido. ¿Qué tan difícil era ganarse un lugar en ese momento y qué tan difícil es ganarse un lugar el día de hoy? Definitivamente creo que ahorita es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos, y vuelvo a tratar de no ser romántico en ese tema, pues era fútbol, ¿no? O sea, pocos venían con un trabajo físico bien trabajado. Sí veías gente muy fuerte, gente muy rápida, pero eran esos jugadores que ya iban de salida en Liga Mayor. Entonces tú llegabas, y el que tuviera más talento, y digo talento a la hora de tirar, a la hora de taclear, a la hora de recibir, pues era el que jugaba. Entonces, pues aquel chico que desarrollaba, que trabajaba, que le echaba ganas, avanzaba muy rápido. Hoy en día, te lo juro, y no voy a hablar solamente de mi equipo, puedo hablar a nivel nacional, hoy hay jugadores que están jugando su primer juvenil y tienen el talento para jugar Liga Mayor a los 17 años o a los 18 años. Eso habla que el jovencito que va con su proceso normal en edad, pues se va a enfrentar primero a 3 chavos que están en un top, y luego se va a enfrentar a los de intermedia, y luego se va a enfrentar a los de mayor. Entonces tiene 15 adelante de él que están peleando un lugar a final de cuentas. Entonces creo que hoy en día, con todo lo que implica el que los chicos tengan acceso a un teléfono, y que puedan ver rutinas, que puedan ver cómo correr las 40 yardas, que puedan ver cómo voy a ser mejor en mi explosión, y comprarse unas ligas y empezar a trabajar, el que ellos mismos quieran superarse viendo e instruyéndose, habla que se están preparando más cada vez los chicos. Entonces hoy en día te encuentras mucho más talento, y no con eso menosprecio a mi etapa, pero te encuentras mucho más talento que antes, que obviamente porque pues no teníamos tanto acceso a la información. Sí, claro, lo vemos más reflejado también en la cantidad de jugadores que pues buscan una oportunidad en Liga Mayor en la pretemporada. Me ha tocado ver bastantes jugadores, que al final la lista se reduce a tan solo 70 jugadores. Pero coach, también háblenos de esto, de los mentores, si tuvo mentores durante su etapa como jugador, porque también me interesaría saber si esas mismas enseñanzas que sus coaches le dieron en su momento las aplica a día de hoy como coach de un programa. Sí, creo que al final del día todos, no solamente en el deporte, en la vida, absorbemos de todos algo. Principalmente nuestros padres, obviamente, que nos formaron y nos guiaron, y te dieron un consejo a los 15 años, y a los 18 te dijeron, oye, no es por aquí, es por acá, oye, ten cuidado con esta amistad, oye, cuídate de esto, cuídate del otro, y tú vas adaptando todo lo que vas recibiendo, y lo decimos hoy como una esponjita, ¿no? Entonces, el hoy en día, los que somos padres no somos más que un reflejo de nuestros padres y de nuestros abuelos y de toda la gente que está ligada. En el coach es exactamente lo mismo, es lo mismo. Somos un reflejo, de bien lo acabas de decir, de nuestros mentores, que tuvieron el regaño adecuado,
que tuvieron el ajuste de la disciplina adecuado y cómo lo hicieron y cómo te llama la atención y cómo dices, wow, esto me gustó cómo lo hizo y el día de mañana si sigo en esto lo voy a hacer. Y hoy en día practicamos muchas de las cosas que vimos en nuestros coaches y te puedo mencionar muchos de ellos, pero obviamente los que pasé, que fue obviamente el coach Edgardo Sánchez, el coach Mike Cervantes, también ambos en paz descansen, obviamente mis coaches de Liga Mayor, el coach Ogazón, el coach Andrés Cantú, el coach Edmundo Reyes, por mencionarte N que han dejado algo bueno en mí. Siempre creo que uno como jugador absorbe lo positivo y lo negativo, lo aprende, ve el error y lo desecha. Entonces, sí, esa parte de los coaches que pasan por uno, nuestros mentores, a final de cuentas somos un reflejo de ellos y muchas manías las tenemos de ellos y muchas de las cosas que buscamos resolver con nuestros jugadores la vivimos con nosotros como jugadores y te llama la atención de cómo se van resolviendo las cosas poco a poco. Entonces, repito, tu pregunta, al final del día somos un reflejo de la gente que nos entrenó, como hoy en día todos los que tenemos la dicha de ser padres, pues somos un reflejo de la gente que puso algo en nosotros para ser mejores personas. Claro que sí, coach. Y hablando ya de esta transición, saliendo un poco de eso, continuando con la misma pauta del mismo programa, hablar de su debut en Liga Mayor, me pareció muy curiosa la historia cuando me la contaron. Suplir al coach Rolando Piña ahora mismo en intermedia, en ese partido, ¿cómo fue? También no sé si nos pueda contar un poco de su primera experiencia en Liga Mayor. Yo jugué en el 2001 en Liga Mayor, hace algunos años. Obviamente venía de una trayectoria buena, positiva, jugaba en todos lados. Yo no conocí el no jugar o no conocí la banca hasta Liga Mayor, hasta que llegué a Liga Mayor y obviamente tenía enfrente a un gran coreback como era el Curro Orlando Piña, que hoy somos grandes amigos y siempre me trató muy bien en esa parte de ser él el veterano y yo el novato. Siempre fue una persona que arropaba, que ayudaba, que trataba de hacer un buen equipo. Empiezo a jugar. Mi primer jugada o mi primer juego fue entrar de relevo contra el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey no recuerdo mucho porque estaba bloqueado, estaba en shock. Obviamente al ser mi primer juego de Liga Mayor y entrar de suplente, que no recuerdo ni qué hice. Es más, algún día voy a encontrar un video, pero no recuerdo si completé, si no completé, o no recuerdo si hice algo muy productivo, pero recuerdo pues que me sentí bien, o sea, me sentí bonito el jugar en Liga Mayor. Viene el segundo juego, y si no me equivoco es el Tec Laguna, perdón, y el coach Rolando Piña le fue mal por ciertas razones deportivas, no tuvo la fortuna de poder guiar al equipo a series positivas y me dan la oportunidad al medio tiempo donde íbamos, te mentiría, pero 28-3 o 28-7 perdían. Entonces, pues ¿qué pasa? Haces un cambio, vamos a ver cómo salen las cosas y no pasa que te metan más puntos y que metas uno más y bueno, a final de cuentas mínimo hiciste algo por el equipo y nos pasa a todos los coaches. Y me empieza muy bien, llegamos a estar empatados 28-28, llegamos a estar cerca de ganar y perdimos al final 35-28. Pero yo dije, bueno, no me fue mal, me fue muy bien, entonces pues vamos a ver qué pasa. Entonces viene el tercer juego y me acuerdo que el coach, Toño Gazón, al cual le mando un fuerte abrazo, que era el coordinador ofensivo, me dice, te queríamos meter de titular, pero le vamos a dar la oportunidad otra vez a Rolando Piña, que aparte había sido titular toda la vida, ¿no? Lastimosamente o tristemente, mi titularidad es a raíz de una lesión del coach Piña. En ese tercer juego, no recuerdo muy en claro la jugada, pero a final de cuentas él se barre y se le atora el codo, se le zafa y bueno, ahí empiezo a jugar yo al medio tiempo el tercer juego. Obviamente después ya el cuarto juego en adelante fui el titular. Él regresa a final de la temporada, él regresa exactamente para la final de Liga Mayor del 2001, pero no estaba al 100, o sea, venía con un codo dislocado, venía con operación, venía pues más que nada esperar si es que se ocupaba, que al final se ocupó, pues al final me lesionó la clavícula en la final, lo meten un poco y no podía traer el tema de una lesión, pero al final del día pues así fue mi debut, fue lastimosamente fui titular por una lesión de hoy un gran amigo como es Rolando Piña. Sí, claro, que no se le desea a nadie, no, igualmente. No, yo creo que como jugadores es lo último que queremos. Que nos pase a un compañero igualmente. Lo último que queremos por lo cual empecemos a jugar, por una lesión. ¿Por qué? Porque haces un lazo importante, haces una gran amistad con todos los jugadores y aunque estás peleando un lugar en el equipo, aunque estás peleando el jugar dentro del campo,
no conozco a alguien que me diga, ojalá seleccione Juan para yo jugar. Claro. Es fecha en mis 43 años que no he escuchado a alguien que desee eso para él poder jugar, ¿no? Pero así fue mi debut, así fue mi primer año en Liga Mayor. Era el último año de Piña, él ya no podía jugar en el siguiente año, entonces prácticamente después de ese tercer juego, mi cuarto juego que fue mi primer juego titular, ya prácticamente mis 5 años los pude jugar. Coach, culmina su etapa como jugador. Creo que también una de las partes más difíciles que debe afrontar un jugador es la culminación de su carrera deportiva. Y también hablar de la transición de ser jugador ahora a ser coach, de pasar a jugar los emparrillados ahora a ser un formador. ¿Cómo fue esta transición? ¿Cómo la vivió usted? Es que nadie te enseña, nadie te prepara para entender que esto es pasajero. Hoy en día la LFA está haciendo un papel importante, pero hoy en día no es un área firme para todos los jugadores. Hoy en día todos los jugadores saben que su elegibilidad tiene una vigencia, ¿no? Y pueden ser de 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Pero al final de cuentas nadie te prepara para entender que el fútbol se te va a acabar esta fecha. Y tú crees, cuando empiezas a jugar, y dices, falta mucho. Tengo 16 años y de aquí a los 25 me falta muchísimo y no le prestas atención en vivirlo, y es algo que le decimos a los jugadores: vívanlo, gócenlo, disfrútenlo, porque esto tiene una fecha de caducidad y esto se va a acabar. Y al final del día cuesta trabajo. En aquel tiempo, cuando yo terminé de jugar Liga Mayor, no había estas ligas profesionales, no había nada, había ligas arena alrededor del fútbol americano, pero eran muy informales y la realidad es que no eran tan populares todavía para jugar. Entonces fue difícil. Yo acabé y me equipé. Yo acabé en el 2005, me equipé en el 2006 en un juego de exhibición contra Tigres de un equipo que se llamaba Astros, y no me quedaron ganas de equiparme nunca en la vida. O sea, nunca en la vida. No sé si implícitamente fue mi trauma el decir, se me acabó el americano, ya no quiero jugar, no quiero saber nada de jugar fútbol. O sea, de alguna manera, ¿usted alguna vez lo vio de que ya le perdí el amor a esto, o siguió esa misma tendencia con usted? Obviamente no el amor, porque me apasiona, hoy en día me apasiona el lanzar la pelota, pero como que yo acabé mi Liga Mayor y dije, aquí acabé, ya no quiero saber nada. Mi fecha era acabar Liga Mayor, también obviamente mis planes de vida iban cambiando, entonces tampoco había una liga tan organizada para decir, pues si me interesa. Oye, pues te están pagando, te van a dar un seguro de gastos médicos y $1 por jugar, o a lo mejor sí. Claro. No había nada en aquel tiempo, entonces yo sí corté hoy 20 de noviembre y dije, ya no quiero saber nada, ni obviamente el flag apenas iba agarrando vuelo, entonces ni flag, ni americano, ni nada, porque también dije, bueno, ya acabé, ya esto no es para mí, ya mi etapa como jugador activo ya pasó. Y vamos a hacer otras cosas, ¿no? Pero sí es difícil, creo que es complicado, creo que no le enseñamos a los jugadores a cómo dar este paso importante en terminar una elegibilidad, a pasar a esa etapa donde no sabes si vas a jugar profesional o ya se te acabó el fútbol americano para toda la vida. Pero digo, siempre pidiendo ayuda y cuando no puedes con él, pues hay personas capaces y especializadas, psicólogos, que te pueden ayudar a llevar esta adaptación fuera del campo. Pero bueno, creo que para mí fue fácil, no había mucha opción, simplemente corté y a lo que sigue, que era coachar, ¿verdad? Claro, los planes personales también van cambiando con el tiempo. Coach, esta parte que menciona también es muy importante. No nos preparan para terminar nuestra carrera deportiva, pero creo que sí los preparan también para coachar. Creo que una de las partes más importantes que mencionaba ahorita eran los mentores, la gran cantidad de entrenadores que a lo mejor marcaron su vida, marcaron sus fibras. Háblenos un poco también de aquellas enseñanzas que alguna vez le inculcaron a usted, que ahora mismo está empleando con sus jugadores, con su equipo. Claro, creo que el enseñar uno lo lleva en la sangre, ¿no? Mi madre fue maestra, es jubilada ya. Entonces toda la vida, cuando yo podía, me iba a sus clases, y yo era el que iba por las libretas y se las entregaba. Yo era el que quitaba el examen cuando acababa. Entonces siempre estuve ligada al tema de la enseñanza. Mi padre era abogado, él estaba en otro tema aparte, pero yo siempre estuve ligada al ser maestro. Entonces a mí, hoy en día soy maestro, soy catedrático en la universidad, pero a la par, a la hora que yo acabé la categoría infantil y que brincas a la juvenil en la liga infantil, son los denominados coachitos, son los que empiezan a aprender a ser coach con los coaches ya más grandes. Entonces prácticamente desde los 12 años yo coacheo, desde los 12 años yo coachaba a los niños chiquitos, desde los 12 años yo ya trataba de transmitir mi conocimiento, que a mí me encantaba transmitirlo. Y ojo,
es cuando entiendes el fútbol. Cuando empiezas a quererlo explicar, es cuando realmente entiendes el fútbol americano. Entonces, a mí siempre me apasiona enseñar. Entonces, yo fui creciendo y fue recibiendo invitaciones y fue como pude tener estas opciones de seguir coachando, instruyéndome, aprendiendo y tratando de compartir un poquito lo que yo aprendí jugando fútbol americano. Entonces, yo sabía que para mí era una pasión, yo sabía que me encantaba y yo coachaba, te repito, terminé prepa 2, coaché en prepa 2, terminé de jugar en mecánica, me invitaron a coachar en mecánica, terminé de jugar Liga Mayor y me invitaron a coachar la intermedia, primero Liga Mayor como coach de quarterbacks y luego la intermedia. Entonces siempre estuve ligado al ser entrenador y es algo que me apasiona, que me encanta y que hoy en día con mi hijo, con los amigos de mi hijo, con todos los que platicamos de fútbol, siempre está el coach tratándoles de decir un punto para que ellos lo vean también como una enseñanza. Claro, coach, y hablando de esta, me gustaría saber si en algún momento no se cruzaron también los cables, de lo que menciona, que soy docente y soy entrenador, cosas que a lo mejor aprendí como entrenador y las aplico en el salón de clases, o bien cosas que aprendí en el salón de clases y se las empleo ahora con mis jugadores. La verdad es que no dejas de ser coach. Y te pongo el ejemplo, yo estaba, antes de estar en Liga Mayor, en el programa de Liga Mayor, que yo era coach de quarterbacks en Liga Mayor y head coach de intermedia. Aparte yo coachaba en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, era el head coach. Entonces, no te quitas el fútbol americano. Yo estaba en clases y veía un chavo de uno más alto que yo, mido 1.82, más alto que yo, decía, oye, ¿tú qué deporte practicas? No, nada. Oye, pues te encargo, ve al campo. ¿A qué? Tú ve al campo y te veo. Y nada, ya lo tenía equipado con casco y entrenando. Y no, a mí no me gusta, tú métete a jugar fútbol americano. Y así reclutaba porque a final de cuentas uno veía los atributos de ellos, cómo poderlos llevar al campo de fútbol americano. Entonces, a muchos jugadores los engañé invitándolos al campo para temas a lo mejor académicos, pero a final de cuentas, pues digo, muchos me decían que no y se iban al día siguiente y otros lograron jugar fútbol americano a buen nivel. Entonces, creo que como coach es algo que te vas a llevar toda la vida, es algo que no vas a poder dejar, es algo que el día de mañana que yo no esté entrenando, seguramente voy a estar apoyando en cualquier cosa que esté ligada a la enseñanza del fútbol americano, ya sea frente a algún equipo, ya sea frente a coaches, ya sea frente a papás, ya sea frente a directivos, pero siempre el enseñar creo que es una pasión. Entonces, no te lo quitas. Inclusive yo soy catedrático de física y la física pues, es un tema muy ligado al correr, al cargar, al potencia, velocidad, muchas cosas que van de la mano al final. Sí, al final hacías el trabajo y todo lo ligabas al juego de fútbol americano, corre las 40 yardas en tanto y tratabas de ligar toda la cátedra al fútbol americano. Entonces, no puedes, es imposible que cortes de tajo y que digas ya no fútbol, ya no enseño, ya no nada, puro trabajo. Pero bueno, uno trata de llevarlo de la manera más educada. Coach, también cómo se da este acercamiento para dirigir el programa. Tengo entendido que lleva dirigiendo el programa desde el año 2016. Hablar un poco también de esa transición de su historial como coach hasta su posterior llegada a head coach de Auténticos Tigres Liga Mayor. Llego en el 2007 como coach de quarterbacks. En el 2008, por temas ajenos, queda libre la figura de head coach de intermedia. Y me dan la oportunidad. El head coach en turno de Liga Mayor me da la oportunidad, el doctor Pedro, de agarrar la categoría y empezamos pues, a hacer lo que nos apasiona. Y bien o mal, perdíamos campeonatos, ganábamos campeonatos, jugábamos contra diferentes equipos y siempre los equipos pues medianamente eran exitosos, ¿no? Llevo esta etapa del 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, cuando por temas igual ajenos, se libera el puesto de head coach de la categoría Liga Mayor, que ostentaba anteriormente el doctor Pedro Morales, y me dan la oportunidad. No digo que sea un tema natural que sea este crecimiento, pero pues me dan la oportunidad de agarrar el equipo, me hacen que presente un plan de trabajo, lo presento y empezamos a trabajar gracias a Dios, con esos mismos jugadores que habían pasado por mí. A final de cuentas, todos los que están en Liga Mayor directamente, algunos indirectamente pasaron por mi categoría, entonces pues fue fácil. Digo fácil, me refiero a que ya nos conocíamos, ya sabían cómo era yo en el tema profesional al ser coach, pues ya también sabía cómo eran ellos y creo que esa adaptación fue sencilla y es fecha que hoy en día pues todos los jugadores que han llegado, que van pasando por el programa y que llegan conmigo,
pues ya los vamos conociendo desde antes, ¿no? Estamos ligados en la categoría juvenil con ellos, los vamos conociendo en intermedia y tratamos de tener esa adaptación lo más rápido posible para que sean exitosos y puedan darle al programa grandes alcances y grandes logros a ellos como jugadores. Pues una de las cosas más importantes dentro de un programa creo que vendría siendo obviamente el reclutamiento, ¿no? Creo que es una de las partes más importantes y más difíciles también de conseguir, pero me parece muy interesante también esta relación que tienen con la MFL, que múltiples coaches de aquí de Auténticos Tigres incluso coachean dentro de estas instituciones y también en las preparatorias y facultades. ¿Qué tan benefactorio ha sido esto a lo largo de los años? Esa conjunción y esa sinergia que se tiene con esta liga. Mira, yo coaché en la MFL. Cuando era coach intermedio, yo coachaba llegué a coachar en Avispones, llegué a coachar en Potros, en Vikingos. Y al final de cuentas, aparte que te apasiona y que lo haces por mucho gusto, pasión y ganas, a final de cuentas, pues vas dejando una semillita en cada uno de los chavos. Yo recuerdo totalmente que mis coaches en Vikingos eran ex-Tigres, eran jugadores y los veníamos a ver los viernes. Y vamos a ver al coach que va a jugar el viernes contra tal equipo. Y desde ahí nace mi amor por el equipo, desde ahí nace esa pasión que a la hora que tuve que decidir dónde estudiar, porque gracias a Dios tuve algunas ofertas para jugar en otros equipos, pues no lo pensé, no hubo necesidad para mí más que el estar aquí en Auténticos Tigres. Y creo que por ahí vamos, aunado a que tenemos grandes coaches que laboralmente tienen ofertas para coachar en la Liga MFL, pues muchas de las cosas que les digo es, pues si ya tienen un talento detectado, llévenlo, o sea, jálenlo. Jalen ese agua para su molino y si tú estás en la prepa en la 15 o en la 9 o en la 2 o en la 22 o en la que tú quieras, pues llévatelo para allá, porque al final de cuentas mi primer reclutador son ellos, son las preparatorias que a lo mejor yo soy coach de vaqueros de la Linda Vista y yo tengo a mi equipo de la Linda Vista aquí todo guardadito y me lo llevo a la prepa 22 y al final de cuentas él ya me reclutó indirectamente un jugador para Auténticos Tigres porque tarde que temprano si es talentoso lo voy a invitar. Entonces creo que ahí es donde nuestro reclutamiento es exitoso a nivel local, porque tratamos de tener a estos jóvenes con esa semillita del amor a los Auténticos Tigres por los coaches que han pasado por ellos, que son muchos de ellos exjugadores de Liga Mayor y otros jugadores activos de Liga Mayor, y es donde empieza ese cariñito hacia el equipo de mi coach, el equipo que vamos a ver el viernes porque ahí juega mi coach, y yo sé que el día de mañana, porque así me pasó a mí, pues muchos jugadores vienen porque tienen un cariño en la universidad, no porque vayas por él todos los días y le digas vente para acá, él implícitamente quiere venir y eso nos ayuda porque pues obviamente le puedes dedicar más tiempo a otros reclutas que no tienen ese cariñito y que pues obviamente es más complicado traerlo. Creo que también se va forjando un sentido de pertenencia con con el mismo reclutamiento, ¿no? En su caso, coach, ¿cómo fue este sentido de pertenencia con la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿En algún momento de su niñez pensó de que yo quiero pertenecer a esta universidad? Y también quisiera saber cómo lo inculcan sus jugadores ahora mismo. Pues te decía, yo aparte que mi papá era árbitro y me traía constantemente a los juegos, yo le digo que él lo hacía pues obviamente con jiribilla, pero me traía casi a todos los de Auténticos Tigres y casi no me llevaba a los de Borregos, porque claro. Él era universitario, él es egresado a la Facultad de Derecho, pues yo vi los juegos de la banda, apoyando a los árbitros con los balones, aventándolos, y también lo veía desde las gradas cuando venía a ver a mis coaches de donde yo jugaba. Entonces, pues, ¿cómo lo puedo poner un ejemplo? Digo, al final de cuentas, si tu primo te lleva a un parque todos los días a jugar fútbol con todos, pues sus amigos se hacen tus amigos y ese grupito de tu primo pues se hace tu grupito. Entonces a mí implícitamente ya tenía un cariño hacia un equipo sin yo saber realmente quién era ese equipo, sin yo saber que representaban una universidad, sin yo saber que era un equipo de estudiantes los que yo iba a ver, pues yo quería jugar fútbol americano en esta universidad. Te repito, ya a la hora de tener que decidir donde recibo las ofertas acabando la preparatoria, pues ni siquiera lo pensé, o sea, ni siquiera fue déjame verlo un par de días y te respondo la otra semana, fue, no, gracias papá, diles que no y me voy a quedar porque aquí está pues la gente que yo quiero, y es lo que tratamos de implementar a los chicos, ¿no? Que tengan ese cariño a los colores, ese sentido, bien lo acabas de decir, de pertenencia, esos colores tatuados, que a final de cuentas se gana, se pierde, pero a final de cuentas el título profesional que vas a obtener del Autónoma de Nuevo León y el cariño y el amor a los colores azul y oro es algo que te hace llevar toda la vida.
Coach, también una de las cosas que quería hablar en este podcast, que no se pudo dar la oportunidad la semana pasada, teníamos planeado un video para hablar de Mari Harding Baylor, que era también un tema que quería tocar, el jugar contra Estados Unidos, el jugar contra un nivel de juego diferente. Creo que también es muy beneficioso para el programa jugar contra un equipo que pertenece a un estado en donde casi el fútbol americano es una religión. No sé si nos puede hablar un poco de este enfrentamiento, porque pues para aquellos que no sepan, también para ponerlos en contexto, este enfrentamiento se lleva casi desde el año 2012. Ya hay un precedente con esta universidad y es una relación pues que se ha mantenido con los años. No sé si nos puede hablar un poco acerca de la relación que se tiene con esta universidad y también los beneficios de jugar contra un nivel de juego diferente. Sí, la realidad es que los Crusaders de la Universidad de Mary Harding Baylor es un equipo de División 3, un equipo que tiene un par de campeonatos en su historia, siempre están en las partes finales de la División 3, que quiero decir entre los mejores 16, primero 32 y luego 16 del país. Aunque es División 3, la división allá no es como una liga de ascenso, ganas, subes, pierdes, bajas, sino va dirigida al tema de las becas. Ellos, como al ser División 3, ofrecen menos becas que una División 2 y obviamente menos becas que una División 1, que la División 1 tiene N límite de becas, y en ese tema ellos becan jugadores en menor cantidad, pero al final de cuentas, bien lo acabas de decir, Texas es una religión en el fútbol americano. En Texas llegas a cualquier pueblo, puede que no haya nada en el pueblo, puede que el pueblo sea de 5 cuadras, pero tiene su high school con el equipo de fútbol americano. Entonces, claro, es un gran nivel a lo que nos enfrentamos cada año. Efectivamente, tenemos más de 15 años jugando contra la Universidad de Mary Harding Baylor, y hoy en día es el scrimmage que más beneficio nos da a nosotros en nuestra preparación, porque aparte de ser jugadores americanos con otro peso, con otra velocidad, con otro físico, el ir a jugar a un gran estadio con árbitros, que siempre es complicado jugar contra un árbitro americano, pues te da un poquito de aprendizaje para poderlo llevar a nuestra temporada, y eso lo hacemos no solamente en Liga Mayor, también lo hacemos en categoría juvenil, donde es parte de la formación de todos los atletas. Claro. Coach, hablando de Mary Harding Baylor, hablar también un poco de la relación que se tiene esta universidad. Creo que de primera mano pues hay que tener un contacto, hay que tener un acercamiento de, oye, podemos tener un enfrentamiento. Y en la par de lo que habla también de la categoría juvenil, ¿no han pensado también hacer esta gira de 4 partidos por Estados Unidos o se mantiene simplemente con Mary Harding Baylor? No, atendiendo a las dos preguntas con el coach Harmon, tenemos una gran relación. Antes estaba el coach Pete Fredenburg, que era el head coach hasta hace 3 años. Después de pandemia deciden ya retirarlo, inclusive le ponen al estadio el nombre de Pete Fredenburg. Pero con el coach Harmon llevamos una gran relación. Hoy en día nos hablamos cada febrero, cada marzo para oficializar un scrimmage. Para ellos también es complicado jugar scrimmage porque su temporada es muy pesada, muy larga, muy grande, y no todos tienen acceso a jugar scrimmage. Entonces, el que le digas a un coach, oye, voy a ir a jugar a tu casa, y no tengo ninguna excusa, ningún tema, nomás con las fechas, pues también para ellos es bueno, ¿no? Entonces, hay años que nos va muy bien, hay años que ganamos, hay años que perdemos, pero siempre la finalidad, que es tener un gran nivel de juego, siempre se cumple. Entonces, por ese lado, tenemos una gran relación con el coach, con la universidad, y seguramente va a seguir estos juegos. No, difícilmente vamos a jugar 4 juegos. ¿Por qué? Porque nuestra temporada también es muy pesada. Entonces, claro, cada vez que regresamos de Mary Harding Baylor llegamos con jóvenes golpeados, en el peor de los casos con jóvenes que se pierden la temporada por una fractura. Gracias a Dios este último juego no hay nada que lamentarnos, pero meternos a una pretemporada de 4 juegos de este nivel es la muerte, ¿no? Digo, definitivamente sería darnos un balazo en un pie y andar batallando toda la temporada por algunas lesiones, pero es imposible, digo, ni es nuestra intención, ni es nuestro interés, ni lo vamos a buscar, porque estamos muy a gusto teniendo un juego, en este caso contra un equipo de División 3. Durante su etapa como jugador, coach, ¿no hubo algún tipo de juego con Estados Unidos o es ya un precedente que se tiene desde el 2012? Anteriormente, no sé si Auténticos Tigres haya tenido el buscar equipos de Estados Unidos, ¿no? Durante su etapa como jugador no hubo eso. Sí, en juvenil jugué un par de juegos, si no me equivoco, con escuelas de high school, aquí una de Laredo, una de Eagle Pass, y no recuerdo la otra si fue un poquito más para adentro, más en la frontera, no recuerdo, pero fueron 3 juegos que tuvimos a nivel high school o con Tigres juvenil. Y en Liga Mayor, fíjate que no, en Liga Mayor sí tuve un juego aquí en Laredo, pero era contra un equipo semiprofesional, muy bueno, no recuerdo el marcador, pero no ganamos, perdimos, pero al final de cuentas no era un equipo que entrenaba todo el año, no era un equipo que reclutaba, no era un equipo que hacía las cosas, llamémosle,
formalmente como una universidad, sino un equipo de exjugadores que estaban en una liga de la zona del Valle de Texas y que se juntaban para poder tener un equipo profesional o semiprofesional, pero pues, digo, obviamente no era el mismo nivel al que buscábamos hoy en día jugar contra la Universidad de Mari Jardín Mero, que es División 3, pero pues, eran grandes juegos contra jugadores muy talentosos, muy grandes, muy físicos, que ese sí nomás tuve un juego en toda mi liga mayor y la verdad es que fue una gran experiencia. ¿No se buscaba alguna otra relación, coach, con alguna otra universidad? Digo, yo conozco el presidente Mary Hardin Baylor desde el 2012, pero no sé si últimamente habían tenido algún contacto con alguna otra universidad. Digo, medir el nivel de juego también es muy importante porque hablamos de que hay una brecha, continúa una brecha entre el fútbol americano estudiantil que se juega allá y que se juega aquí en México. Desde su perspectiva, ¿cómo ve esta brecha? Si nos pudiera platicar un poco de estas diferencias que hay. No ha habido contacto, respondiendo a la primera pregunta, contra otra universidad porque estamos cómodos con ellos. Estamos cerca, estamos a 5 horas de la frontera, vamos y venimos, digo, dormimos un día antes, pero vamos y venimos. Vaya, es una ciudad que es muy cómoda para nosotros. Entonces, mientras no tengamos tema con ellos, seguiremos y seguramente van a pasar coaches, jugadores por aquí y seguramente van a seguir porque es muy cómodo este juego. No digo por el nivel, sino por la logística. Dentro de la brecha, perdón, estamos acercándonos, pero a su vez, digo, es un tema mayor, ¿no? Digo, la verdad es que el fútbol americano en Estados Unidos, pues pudiéramos pensar que es como el béisbol o el fútbol aquí en México, ¿no? Te vas al llano, te vas a la dominguera, a la liga que tú quieras de fútbol amateur y hay grandes atletas que tú dices, este puede ser profesional sin problema, ¿no? Fútbol americano es igual, o sea, hay jóvenes que dejan de jugar, que vienen de high school con nosotros y dejaron de jugar 2 años y son grandísimos atletas, buenísimos para jugar fútbol americano, pero que por temas personales dejaron de jugar. Entonces, creo que la brecha la vamos acortando, pero si ellos están en el escalón 10, nosotros en el 1, ahorita estamos en 4. O sea, aún así creo que estamos lejos. No digo que no se vaya a poder, pero hoy en día si un jugador mexicano quiere tener más oportunidad en Estados Unidos, la clave no es buscar algo en Estados Unidos acabando la prepa en México. La clave es hacer la prepa en Estados Unidos y que estés en el radar de los equipos americanos desde que estás en prepa. Esa es la clave para cualquier jugador. Si alguien quiere jugar a nivel colegial en una buena universidad y poder recibir ofertas académicas, no lo va a lograr queriendo brincar de una preparatoria mexicana a una universidad americana. Tiene que irse desde antes para que lo observen, lo vean, estén en el radar de los equipos que están ofertando y que el día de mañana vayan llegando muchos más jugadores mediante este sistema. ¿No cree que también es una cuestión tradicional? Digo, por ejemplo, en los Estados Unidos mencionamos que el fútbol americano para ellos es todo, es casi una religión en cada... Y el soccer, por ejemplo, no. Aquí es al revés. El soccer viene acaparando casi todos los medios de comunicación y la difusión. Y he de reconocer que en la UNEFA hay una gran difusión por parte de las universidades y también uno que otro canal aledaño que se dedica a difundir este tipo de partidos. En ese caso, ¿no cree que también es una cuestión tradicional en cuanto al deporte que se vive más allá y que se vive menos aquí? Sí, claro, definitivamente. El fútbol americano en Estados Unidos pues se mastica desde que empiezan a caminar, ¿no? Y el sueño de ser profesionales es algo que implícitamente todos quieren llegar. Lo podemos comparar con el buscar jugar fútbol, soccer acá en Monterrey o en México y buscar esa oportunidad de hacer un tryout a las fuerzas básicas de Atlas o de Chivas o que te están ofertando para... Entonces lo veo muy similar. No sé si en población estamos hablando de lo mismo, pero ese es el tema final de cuentas. O sea, qué porcentaje llega a jugar profesional en Estados Unidos y luego todavía, ¿qué porcentaje llega a jugar profesional de mexicanos en Estados Unidos? Y pues no, lo ha habido 10 jugadores mexicanos, 15 jugadores mexicanos en toda la historia que juegan profesional. Entonces, creo que la brecha está enorme. Creo que el camino correcto no es el que muchos estamos haciendo, pero ya hoy en día hay jugadores que están yendo a jugar el high school a Estados Unidos y que obviamente están en el radar más adelante que el mejor jugador de México que tú quieras de preparatoria. El jugar allá y que seas mexicano, estás más cerca que el mejor jugador que haya en México que esté jugando en preparatoria. Entonces, creo que la brecha está enorme, pero sí, efectivamente, el fútbol americano puede ser lo que el fútbol soccer es para nosotros, pero pues aparte estamos enfocados en el fútbol americano, pero hay ligas profesionales de béisbol, hay ligas amateurs, semiprofesionales en Estados Unidos de béisbol, de track, de voleibol,
Entonces creo que hay mucha oportunidad para poder jugar profesional en Estados Unidos, no solamente en el fútbol americano. Coach, ya para culminar este podcast, después de hablar de la gran historia, trayectoria deportiva y también una que otra cuestión de su vida, me gustaría que nos hablara del equipo, cómo se encuentra ahora mismo. Acabamos de vivir la pretemporada, ya estamos a vísperas de iniciar la temporada 2025, este viernes contra Burros Blancos. Háblanos un poco de cómo va el equipo, qué tan bien lo ve de cara a esta temporada venidera. Bien, creo que hemos avanzado muchísimo. Cada año perdemos entre 8, 9 hasta 12, 13, 14 jugadores. Este año por ahí andamos en un número de 15 jugadores novatos que van a estar en el equipo y se han ido adaptando muy bien, han mejorado muchísimo. Hemos mostrado grandes cosas en la pretemporada desde la primavera, hemos crecido físicamente, hemos crecido en la velocidad también. Creo que esperamos cosas muy buenas del equipo, pero obviamente pues la incertidumbre es de hacer bien las cosas este próximo viernes contra Burros Blancos y de hacer las cosas lo mejor posible para poder irnos avanzando en esta temporada con pasos firmes, cortos pero firmes, en búsqueda de poder buscar y llegar a ganar ese último juego de nuevo, que ha sido sumamente complicado y le queremos poder dar ese paso. Entonces el equipo está bien, está completo, está definido. Hoy en día estamos 70 jugadores listos para la temporada de este próximo viernes 5 de septiembre a las 7 de la noche. Claro, coach, ya pues la temporada venidera, todo lo que conlleva esto, pues ya para culminar también me gustaría, no sé si le gustaría dedicar un mensaje a todos los atletas. Una de las cosas que también importantes que mencionó en el podcast también fue ¿cómo se dice? El equilibrio estudiantil y lo que es ser un atleta. No sé si le gustaría dedicar un mensaje a todos los deportistas que quieren inmiscuirse en esta disciplina o incluso en el deporte mismo, que es lo que mencionaba, que al final de cuentas hay que inculcarlo, hay que tenerlo como presente en nuestra vida, sea lo que sea, para la vida de cualquiera. Claro, entiendan, y esto lo digo para todos los atletas de cualquier disciplina, entiendan que el fútbol americano, como cualquier deporte, como cualquier disciplina, es algo que tú vas logrando y que tú vas formando y que tú vas desarrollando. No es un don, es algo que tú vas haciendo y desarrollando poco a poco, y al final del día muchos pueden decir que tienes un don, pero solamente tú sabes cuánto te estás fregando todos los días para ser mejor. Aprovecha lo que tienes, aprovecha una beca académica, aprovecha una propuesta para poder estudiar una preparatoria, una carrera profesional, pero una vez que te la ofertan o que te dan esta oportunidad, entiende que llegaste ahí por tu talento, pero si académicamente no cumples, nadie te va a sostener, nadie te va a aguantar el que académicamente no cumplas con los parámetros que las escuelas nos piden. Sería imposible yo decirle a mi autoridad: miren estos 70 jugadores que tengo, pero de esos 70, estos 20 no estudian, estos 20 están solamente jugando fútbol, porque obviamente el enojo viene enseguida después de que yo le diga eso. Entonces, tú que eres un atleta en desarrollo, tú que trabajas en el gimnasio, en la pista, con el fútbol, con tu balón, con tu equipo, en clases personalizadas, desarrollando ese don que te dieron o ese don que tú tienes, que obviamente tú lo estás desarrollando, aprovecha, pero aprovecha en el tema académico, porque al final de cuentas tu desarrollo deportivo te da o te abre una puerta, pero tu escuela o tu academia te la puede seguir o mantener abierta o cerrarla en caso de que no entiendas que esto es por un título profesional, obviamente primero anterior que cualquier cosa deportiva. Claro, un bonito mensaje para todos los deportistas. Y pues bueno, coach, con esto pues culminamos básicamente el podcast, esta gran plática que hemos tenido. Me gustaría obviamente seguir con esta gran plática. Hay muchas cosas que pues quedan ahí al aire, obviamente, pero pronto tendremos la oportunidad nuevamente de tener esta gran plática. Sí, excelente. La verdad es que muchas felicidades para todo el grupo de la coordinación de imagen y difusión. Creo que es un esfuerzo muy grande el poder hacer este podcast, que bueno, va a haber muchos más, va a haber grandes invitados, va a haber atletas, va a haber coaches, va a haber aficionados, va a haber todos los que están ligados al fútbol americano y Auténticos Tigres, y la verdad es que una felicitación, les quedó muy bonito el set que hoy estamos estrenando, y estoy seguro que se va a sumar más cosas, los mismos patrocinadores, toda la gente que va a estar, nos puede ir dando algunas ideas en una vez que salgan estos clips de cómo podemos ir haciendo mejor este podcast, porque al final de cuentas así es el deporte, así es la vida, así es todo es perfeccionable, y estoy seguro que este primer capítulo, cuando lo comparemos con el capítulo 20, va a ser muy diferente en todos los sentidos, y siempre para un tema positivo. Entonces muchas felicidades para todos, y
y bueno, gracias por la invitación. No, gracias a usted, Cos. Le agradecemos también mucho la presencia en este podcast. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada, pero agradecemos mucho la intención también de apoyar este proyecto que estamos teniendo. Y pues bueno, con esto culminamos el podcast. También en agradecimiento a todo el Departamento de Comunicación e Imagen y a todos los que hacen esto posible. Nos despedimos y muchas gracias por llegar a este punto. Esperamos traerles semana con semana este tipo de proyectos para que sea del gusto de todos ustedes y también de los amantes del fútbol americano. Muchas gracias.